Bienvenidos al podcast Memorias de un Movimiento Singular, un podcast del Grupo Artístico Institucional de Danza Árabe del Área de Cultura de Bienestar Universitario, sede Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia. Hola, pues nada, bienvenida Laura. Hola. Bienvenida a este cuarto encuentro de Memorias de un Movimiento Singular. Gracias por la invitación, más bien por aceptar la invitación, por venir a conversar hoy con nosotras en este ejercicio de memoria en torno a las experiencias de la danza árabe en el campus. Y pues nada, para empezar me gustaría que te presentaras, nos comentaras pues qué tipo de vinculación tenías con la universidad, si eras estudiante o cómo llegas a este espacio y cómo lo terminas habitando. Hola, mucho gusto. Yo soy Laura Matilde Rivera, soy egresada de psicología aquí de la universidad. También hice mi posgrado, mi maestría en psicología clínica aquí. Bueno, cuando ingresé a la universidad, creo que lo primero que hice en mi primer semestre fue buscar danza. O sea, el interés ya venía. El interés ya venía de antes. Entonces inicié incluso en el 2010, cuando entré al pregrado. Encontré un grupo en Ciencias Económicas. Allí estuve un poco de tiempo, como 2 años quizás. Ese grupo de hecho culminó. Y después, más o menos en el 2011, me uní al grupo Habibi, que es el grupo de danza árabe de la Facultad de Ciencias Humanas. En ese momento pues era así. Y allí permanecí hasta el 2018. Digamos que eso fue como lo que estuviste transicionando entre el pregrado y el posgrado. Durante todo mi pregrado estuve allí conectada, incluso pues ya cuando me gradué continué yendo un poco a las clases, liderando porque ya tenía un poco de más experiencia, llegaban compañeras nuevas, entonces también transmitiéndoles allí como algunos conocimientos técnicos para nivelarnos, y estuve súper entregada al grupo durante varios años, hasta que ya pues me gradué. Ya como egresada pues empecé a trabajar, ya era más difícil los tiempos, la dedicación. Entonces pues ya me despedí del espacio, lo delegué, lo heredé también a otros. Bueno, dentro de lo que nos comentas, y pues también para hacer un poco todo este ejercicio de memoria, como paso a paso de cómo fue tu experiencia, nos comentaste que mucho de tu experiencia arranca, de hecho, es en otra facultad, con el grupo de Ciencias Económicas, creo que es. ¿Podrías como comentarnos un poco de esta primera aproximación que tuviste antes de llegar a Habibi? Sí, claro. Yo te digo que busqué por toda la universidad en donde había danza árabe, y Danzas Hayet era uno de los grupos que en ese momento estaban bastante fuertes, o habían estado unos años fuertes. Danzas Hayet, si no estoy mal, más o menos empezó como 2006, 2007, yo ingresé 2010, ¿no? Y ellas ya habían hecho un recorrido por danza árabe. No recuerdo la verdad la maestra, quién era la primera maestra de ellas, pero ellas hicieron danza árabe y ellas también hacían danza Bollywood, que es la danza de las películas de la India, de la industria cinematográfica de Bollywood. Entonces ellas tuvieron varias maestras, estuvo la maestra Marcela Londoño, después estuvo Nicole Morris, después volvieron a árabe a hacer algo de tribal con Black Mamba Tribe. Entonces sí, ellas pasaron como por diferentes estilos, aunque creo que su fuerte era el Bollywood. Entonces de hecho yo ingresé a este grupo con la expectativa de danza árabe. Sí, ellas estaban haciendo árabe, pero estaban haciendo mucho más danzas de la India. Entonces pues ese fue como mi primer contacto con la universidad, con las danzas de la India, y bueno, tuvimos muchas experiencias con ellas alrededor de esto. Fue un grupo muy importante en su época. Digamos, las invitaron como a un evento de la Embajada de la India en Tunja, entonces recuerdo que nos llevaron. Y sí, fue una experiencia muy bonita. Y ese grupo era de estudiantes y de egresadas y administrativas. Era un grupo estudiantil de Ciencias Económicas. ¿Y recuerdas quién era la maestra con la que estuviste en ese tiempo? Porque mencionaste a varias, pero... Pues yo alcancé a estar con esas que te mencioné. Alcancé a conocer a Marcela
Londoño. Nicole Morris estuvo también un ratito, alcancé a estar con ella un poco y con Black Mama Tribe también alcanzamos a formar algo. El grupo pues lamentablemente no se mantuvo. En algún punto pues estaban asistiendo más egresadas que estudiantes y las estudiantes de económicas no eran tan constantes. En algún momento ya igual era un grupo estudiantil. Era un grupo estudiantil y también es claro y es habitual que cuando las estudiantes se gradúan pues ya no tienen la misma disponibilidad de tiempo, sí, como la misma energía para asistir. Entonces el grupo lamentablemente pues fue como menguando, pero pues tuvo experiencias muy importantes y muy lindas y lo guardo en mi corazón porque fue como ese primer espacio igual que me recibió. ¿Y estuviste, o sea, participaste en ese grupo hasta más o menos este año, recuerdas? No me acuerdo. Yo te diría que por ahí 2012, 2013, la verdad no me acuerdo. En algún momento estuve en los dos grupos, o sea, de hecho durante 2 años. Como que acá uno y otro, no, y entonces yo tenía ensayo lunes, martes, miércoles, casi toda la semana estaba en ensayo. Pero me gustaba mucho porque me gustaron las danzas de la India, de danzas Hayat, y me gustaba pues la danza árabe que hacíamos en el otro grupo que es Habibi, que es digamos donde estuve más tiempo. Claro, y los complementaste de alguna manera. Bueno, y ya después de abandonar, o bueno, como que este grupo termina por menguar, te concentras ahí sí de lleno en Habibi. Sí. Me gustaría mucho que nos compartieses, pues, qué fue esa experiencia. Pues bueno, ya nos adelantaste un poco el nombre, pero coméntanos cómo también fue un grupo estudiantil, según tengo entendido, cómo surge la idea, cómo llegas también a ese espacio, quiénes participaban, háblanos un poquito de eso. Yo llego a Habibi y me siento tremendamente recibida por mis compañeras. Creo que eso ha sido algo muy importante del grupo y es como ese amor que hay entre compañeras. En los grupos estudiantiles hay una figura que es la coordinadora del grupo, es como la líder como formal ante la universidad. Entonces yo fui coordinadora de Habibi durante varios años. Si bien todas participábamos, digamos que yo junto a igual a mis compañeras estábamos atentas de la parte administrativa y todo. Y estos grupos estudiantiles funcionan a través de proyectos. Entonces uno semestralmente pasaba un proyecto, digamos pasábamos el proyecto de danza árabe, pero ¿con qué objetivo? ¿No? Siempre nos solicitaba la universidad, entonces decíamos, bueno, para fomentar el bienestar de las estudiantes y egresadas, que sea un espacio de esparcimiento, de desarrollo personal, de mejoramiento de la autoestima. Entonces, semestre a semestre pasábamos esos proyectos y allí estuvimos, pues estuve allí muchos años, lo que te digo. Y la mayor parte del tiempo, de todo este tiempo, nos acompañó la maestra María Isabel Sánchez. Ella es una bailarina egresada de la Javeriana. Sí, allá hay un grupo que se llama Candance, el grupo de la Universidad Javeriana, es así. Y ella pues egresó de allí, fue como nuestra maestra durante mucho tiempo. Ya digamos cuando te decía íbamos del 2011 al 2018, ¿no? Entonces en esos años las que ya llevábamos más tiempo en el grupo también ayudábamos a nivelar a las nuevas, ¿no? Entonces, claro, teníamos ese trabajo con la maestra, pero de cierta forma nosotras también éramos como maestras de las que recién ingresaban. Sí, de hecho te iba a preguntar justamente eso, o sea, porque tú mencionas este rol como, pues bueno, desde la coordinación para, digamos, como todo este trámite administrativo frente a la universidad y también ese rol de la maestra. Me gustaría saber cómo que nos contaras cómo era la organización dentro del grupo, si había un liderazgo como muy claro, si era más bien como un proceso colectivo, de dónde surgía la idea de qué coreografía vamos a montar, como los vestuarios, cómo se gestionaban ese tipo de cosas. Ok.
Pues a nivel, digamos, de danza y de coreografía, sí, la coreógrafa de nuestro grupo y la directora artística era la maestra María Isabel. Y ya, digamos, aunque claro, digamos, junto a ella se tomaban decisiones, también ella nos hacía propuestas, bueno, ¿qué quieren ver este semestre, no? O ¿qué quieren ver el próximo semestre? Y también pues lo acordábamos, pero ella era pues nuestra coreógrafa de todas las coreografías que tuvo Habibi. A nivel de vestuario, por ejemplo, de esas decisiones empezamos. A ver, los grupos estudiantiles pues solicitan los recursos a la universidad y eso era suficiente para cubrir las clases de la maestra, pero no para cubrir, digamos, temas de vestuario. Pero pues conforme fuimos avanzando en la historia, pues en algún momento solicitamos algo de recursos para comprar tela, por ejemplo, y una compañera, Claudia García, ella fabricó los primeros vestuarios, ¿no? Ya después pues fueron vestuarios más elaborados, pero cada una, digamos, pues de su bolsillo pagaba este tema de los vestuarios. A veces se hacían rifas o algo así, claro, para poder, claro, porque en bolsillo de un estudiante es muy limitado. Entonces, pero bueno, con todo el esfuerzo igual, pues lo hacíamos y ya cada vez pues vestuarios también más apropiados para la danza y eso. Pero el espacio era todo un reto, pedíamos, pues pasábamos cartas para pedir préstamo de salones, sí, y estuvimos en varias partes. Aquí en Humanas estuvimos muchas veces, en los salones corríamos los pupitres alrededor de allí, en Sociología también. Estuvimos en el edificio de Geología, en el Manuel Ancísar, que ya había una cafetería antes antigua, la quitaron, ensayamos mucho allá. En la cafetería, aquí en Aulas, había una cafetería también acá. Y me acuerdo también, incluso me acuerdo del museo de Leopoldo Rotter, ahí alcanzamos a ensayar también, a solicitar el espacio. En medicina, como que tocábamos puertas en todo lado. Y cada semestre un poco se movían también dependiendo de la disponibilidad. Cada semestre nos movíamos dependiendo de la disponibilidad y alguien decía, ay, acá hay salones grandes, ¿no? Bueno, y en esta experiencia, estos años que pues transitaste por medio de este grupo de Habibi, nos gustaría saber como cuáles fueron como esos momentos que uno dice, esto vale la pena, ¿sí? Como ese momento culmen, donde uno lo goza, siente que esas trasnochadas, que toda esa gestión funciona. Y bueno, también como en el reto de cuál sería para ti como esos momentos también difíciles, cuáles pudieron haber sido quizás los más complicados o esos desafiantes. Culmen, creo que, bueno, muchísimos, pero empezamos a ser invitadas, fue muy lindo, empezamos a ser invitadas por las universidades, íbamos pues representando, digamos, a la facultad y de cierta forma también a la universidad, en la Javeriana o a la Piloto. Y en el 2012 empezamos a decir, ay, ¿por qué no hacemos pues nosotras un festival también? E invitamos a las universidades y en el 2013 entonces nos lanzamos a organizar el Festival de Irshad. Ese fue el primer año donde inició este proyecto. La primera versión fue, entre comillas, con las uñas, ¿no? Claro. Por lo mismo, o sea, no teníamos recursos y fue como todo muy medidito. Mirábamos en esos eventos, bueno, cómo le damos refrigerios, qué les damos de refrigerio, qué les damos de recordatorio, cada tema es un gasto. Y la idea nació como un poco al estilo de la Nacional, como un poco ñoña, porque además de la danza tenía como una parte académica. Pero creo que lograr el festival fue algo muy, muy importante para el grupo porque es un festival que se empezó a hacer anualmente. Y que se sigue haciendo. Y que se sigue haciendo, porque el grupo Habibi sigue estando vivo hoy en día, ¿no? Ya se han renovado muchísimo las estudiantes, creo que de las que están actualmente conozco a una o a dos, pero ya pues se ha ido renovando mucho, pero sigue vivo. Lo tenemos como referente y ya está como agendado en todos esos, y pues también me parece importante mencionar pues que se hacía en este lugar. Sí, aquí en posgrados de Ciencias Humanas, en el auditorio, ha sido como el espacio usual del festival, pues en nuestra facultad. Entonces sí siento que ese fue un punto culmen. Bueno, en cuanto a retos,
Digamos, del grupo, siento que habían variaciones, ¿no? De pronto alguna época en la que nos bajaba la asistencia mucho, entonces tocaba como hablar todas como chicas, nos toca asistir, nos toca aprovechar, o bueno, ya como acuerdos entre comillas de convivencia, en esas normas de empezamos puntuales, de vengamos juiciosas, entonces como quizás como ese reto, pero en realidad valía la pena todo, ¿no? Y lo que te digo, pues ya fue, digamos, como porque la vida es vida y la vida va cambiando y se va transformando y la disponibilidad de tiempo no es la misma y que ya en el 2018 dije, bueno, ya voy a soltar acá. También tenía, pues, empecé como en otros espacios de danza, entonces, pues ya, como que hay que soltar a Javi. Y como una última preguntita, como en tu experiencia, ¿cómo fue habitar este campus, no solo desde las aulas y la vida académica, sino también desde esta experiencia en el cuerpo y de la danza? Como que te llevas un poco de esta experiencia en la universidad ya para la vida. Ay, no, una delicia. me llevo la danza. Me llevo la danza precisamente. Creo que fue espectacular porque el bailar, a la par de estudiar, de verdad ayuda con el estrés, ayuda en danza. Ahora manejamos temas como de seguridad, ¿no? De uno pararse seguro y pararse tranquilo, y creo que eso también se puede ir mezclando con lo profesional. Bueno, no, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado, por aceptar la invitación y pues bueno, por evocar todas estas memorias que a todos nos resuenan y nos mueven. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y seguimos conversando con otra de las integrantes del grupo Javive, bueno, de las ex integrantes, que de hecho tengo entendido que estuviste desde un poco antes. Ella es Claudia y pues bueno, viene también a conversarnos un poco de esta experiencia, de cómo fue pues habitar desde la universidad, pero pues bueno, también como desde estos espacios de la danza. Vale, Laura, muchas gracias. Bueno, yo soy Claudia García, soy egresada de Psicología acá de la Universidad Nacional. Mi aproximación con la danza ha sido, creo que desde que recuerdo, creo que es el amor más grande que yo he tenido, es lo primero que me ha gustado. Mis primeros recuerdos de infancia son bailando, aprendiendo a bailar o viendo bailar, entonces me encanta. Inicialmente yo estuve en el pregrado en un grupo que se llamaba Danzas de los Litorales, ese fue como mi primer acercamiento institucional con la danza. Y bueno, ya cuando yo entro a Javivi, estoy como egresada y como administrativa. Yo era la asistente de la maestría en psicología y yo en ese momento estaba bailando en el grupo de danza folclórica de la Universidad Nacional. Me llega un correo, un día, danza árabe, Facultad de Ciencias Humanas, y yo dije, ¡oh, qué maravilla! Entonces yo ya llevaba en DEFUN unos 2 semestres, ya iba para 3 semestres, y empiezo a asistir a los ensayos del grupo de Javivi. Y bueno, pues desde que empecé a ensayar danza árabe no dejé de bailar, he tratado de no dejar de bailar. Estuve en este grupo casi 8 años. Y bueno, más o menos ¿en qué año iniciaste? Ah, perfecto. Mira, nosotros estábamos bailando muy contentas, tomando las clases con las compañeras. Las clases eran de 6 a 8 y en un ensayo la chica que coordinaba el proyecto nos dice, bueno chicas, este es el último ensayo, y nosotros, sí, pues del semestre. No, ya se acaba Javivi. Y nosotras, ¿por qué? ¿Cómo así que se acaba Javivi? Entonces, no, es que yo ya me voy a graduar, ya no hay quien gestione el proyecto, y esto lo llevaba yo, no sé qué. Entonces, las chicas que estábamos ahí, que permanecíamos más acá, sobre todo hay algunas compañeras que eran de la parte administrativa también, o que estaban haciendo algún posgrado. Dijimos, pues no, pues tenemos que hacer algo, ¿cómo vamos a perder este espacio? Y empezamos a averiguar
qué hay que hacer, qué formatos hay que llenar. Ella dijo, no, pues el informe lo hago yo. Nosotros le dijimos, te ayudamos. Entonces empezamos a trabajar en colectivo para que no se muriera el espacio. Habibi se llama porque en árabe es una expresión cariñosa, es una expresión de amor que puede usar un hombre o una mujer indistintamente con su pareja o con sus seres muy cercanos o también con sus amigos. Entonces ella nos contaba, la compañera que inició el grupo, que se hizo como un consenso con las personas que estaban haciendo parte y llegaron a la conclusión de que ese era el nombre más apropiado para el grupo. ¿Cómo era armonizar como esas dos formas de habitar este espacio? La mayor dificultad fue conseguir espacios para ensayo. Cuando teníamos presentaciones teníamos que hacer ensayos adicionales y eso era, mejor dicho, por ejemplo, acá en posgrados de Ciencias Humanas nos ayudaron muchísimo, personas muy queridas de administrativas, entonces en ese sentido yo podía facilitar cosas, ¿sabes? Porque yo conocía personas, no solo yo, otras compañeras, pero digamos de las más intensas podía ser yo. Entonces llamando, tocando puertas, oye, mira que si tienes un saloncito que se trata, y muchos amorosamente, Angelita Borbón, que administra este edificio todavía y ahora los de Humanas, nos decía, te voy a prestar un espacio, Clau, pero porfa no hagan tanto ruido. Nunca podíamos cumplir la promesa, pero era muy bonito. Además que nos invitaban a cualquier cosita, que el día del profesor, que el día no sé qué, y Habibi. Entonces nos llamaban a muchas cosas y era muy lindo ese reconocimiento también de la tarea que hacíamos y del tiempo que le dedicábamos a esto, pues muy cariñosamente. Entonces, pero sí, era diferente, claro, y había momentos en los que uno decía, tenemos una función, pero estamos en época de parciales, entonces era complicado, ya a veces nos veían mucho a muchas, muy seguido, pero éramos las que teníamos el tiempo para ir a los ensayos adicionales y demás. Yo creo que a mí también como ser humano me formó ver que el estar en comunidad de mujeres, esta sororidad que se forma y este trabajo para lograr cualquier objetivo, mira, desde una presentación pequeña hasta una presentación importante como eran las de Dilshad, que fue ya nuestro festival de danza, que se logró gracias también al trabajo conjunto de las chicas, pues era de disciplina, era de compromiso, era de querernos mucho, de tenernos paciencia, de aprender, bueno. Escuchándote se me viene mucho como a la mente el espacio también de hacer amigas. Totalmente, o sea, hacer amigas es pues fundamental. Yo me puse sentimental. Tú entrevistaste también a Laura Matilde y ella es una de mis amigas del alma y con ella seguimos bailando. Estamos bailando una fusión perdóname, me salgo un poquito de Habibi, pero quisiera como que quedara esto por lo significativo que llega a ser de estar en estos espacios de danza. Nosotras salimos de Habibi en diferentes momentos, pero seguimos estudiando con las maestras que teníamos y empezamos a estudiar no solamente un poquito más danza árabe, sino más fusiones y especialmente una fusión que es, antes se llamaba ATS, ahora se llama Fat Chance Belly Dance Style, y en esto seguimos bailando. Entonces Laura Matilde y yo y otras compañeras, varias de Habibi, estamos exintegrantes de Habibi, estamos bailando actualmente. Entonces para mí estos caminos son muy importantes. Yo creo que la danza une unos vínculos, unos lazos que son ya inquebrantables. Entonces las amigas del alma y las ayudarse. Entonces a mí el tema estético siempre me ha gustado mucho. Entonces maquillar, Clau, ven que la línea, y entonces ¿quién me pone la pestaña? ¿Quién si los aretes? Que revísense, mírense, acomódele, porque sale uno vistiéndose rápido de un lado al otro. Entonces esos espacios también son lindos, esos círculos de mujeres, ese poder que nosotros tenemos, me parece que también hay que resaltarlo mucho, Laura. Inicialmente cuando yo entré fue como un espacio de relajarse y bien, y ya cuando empezamos como con grupo empezamos a ver que había oportunidad de hacer algo un poco más estructurado. Entonces empezar a
pensar en hacer una coreografía, en que no solo fuera como los que quieran venir, vengan y van y vienen. Sí, como práctica libre, no tanto. Tal cual, gracias. Práctica libre es exactamente la expresión. Entonces empezamos precisamente ya a estar solo chicas en el espacio y empezamos también a decirle a la profe, y si hacemos una coreo así sea chiquita. Algo muy lindo que me dejó Javi fue precisamente que las chicas en algún momento pues dijeron como, ¿qué hacemos? No tenemos vestuario, hagamos otra cosita. Y yo les dije, chicas, yo tengo máquina de coser. Y todas confiaron como, claro, haznos unas faldas. Lo primero que hicimos fue unas faldas negras. Entonces otra parte de lo lindo que pude explorar fue como, bueno, tengo una responsabilidad y nos dieron un poquito de dinero porque fue realmente una ayuda pequeña, pero nos sirvió para unas telas y yo cobré esa mano de obra lo más barata que pude. Claro. Y entonces creo que las primeras fueron 15 faldas. No, la felicidad, todas con nuestras faldas así como niñas chiquitas, eso fue muy lindo. El siguiente hice como otros 3 o 4 vestuarios muy sencillitos y ya cuando fue evolucionando el grupo dijimos, no, pues hay que hacer otra cosa y la misma maestra nos dijo, chicas, pues ¿por qué no le decimos a mi vestuarista? Y ella también hace vestuarios de diferentes costos, entonces que nos las deje como a un costo pues accesible y así fue. Entonces eso también fue lindo porque yo decía, bueno, las chicas confían en mí, qué bueno que confían en mí. Eso digamos, es parte de las vivencias que no tiene uno en otro espacio, ¿sabes? Bueno, ya ahí me adelantaste un poquito, pero sí quería preguntarte, como en el tiempo que se estuvo desarrollando, o bueno, que participaste tú directamente en Habibi, ¿había algún propósito a la hora, por ejemplo, de pensarse los montajes, como de explorar quizás más ciertos estilos, o el proceso en realidad era más como general en la medida en que cada semestre iban surgiendo nuevos intereses, o cuál era como la línea creativa que podríamos decir que había? Bueno, pues yo siento, inicialmente pues era como, hacíamos unas coreos muy sencillas, ¿cierto? Como más o menos un nivel estándar para todas, pero en tanto fuimos avanzando y la profe vio que había chicas que permanecían, entonces ya dijo, bueno, ellas ya tienen bases de ciertas cosas, entonces empezamos a incluir otros elementos. Entonces empezamos a bailar con velo, ese fue el elemento como principal durante mi estadía, ¿cierto? De repente ya Javi había cambiado un poquito, no lo sé mucho. Y pues otro digamos, de elemento de folclore, se bailó Haliji y bailamos Saidi. Saidi bailamos bastante, sí, tuvimos 2 vestuarios, creo que es de Saidi, y era muy divertido también. El Saidi es muy divertido. Muy divertido, maravilloso. Ya no, pero sí, era, digamos, eso que tú me dices, fue como de repente explorando las posibilidades de cómo podemos crecer como grupo, pero tú sabes que un grupo estudiantil igual tiene que estar como en un nivel que no sobrepase mucho porque están llegando nuevas integrantes y tienen que acoplar. Bueno, no, gracias por tu respuesta. Ya la última pregunta. En tu experiencia personal, ¿cómo fue habitar este espacio, este campus, no solo desde la vida en su momento académica, luego laboral, sino también desde la danza? ¿Cómo se vivió más bien la universidad también desde esta experiencia para ti? Bueno, yo ahí tengo una anécdota vergonzosa. Hubo un momento en la vida en la que más que todo, que mi trabajo, que mis prioridades estaba en la danza. Entonces, en un momento, una época en que teníamos bastantes presentaciones, me hicieron un llamado de atención en la oficina porque las chicas llegaban como con toda, además es que fue eso, yo nunca lo ofrecí, pero ellas dijeron como, Clau tiene una oficina. Sí, entonces tiene una oficina y yo tengo muchas cosas, entonces que no se me arrugue la falda. Y llegaron, mira, creo que 8 faldas guardé yo ese día. Entonces, digamos, eso fue una anécdota que me dejó enseñanzas para la vida, pero también fue era bonito, o sea, yo vivo cargada, yo casi siempre tengo muchas cosas, yo le digo a la gente que parezco la señora cara de papa, por si acaso esto, por si acaso aquello, estar súper maquillada, después llegar de la función de mediodía, seguir trabajando con las pestañas puestas, no importaba, digamos, desde mi experiencia, el amor que tú sientes por esto es más grande que cualquier otra cosa. Entonces,
Para mí fue una cosa mágica, Laura, fue algo muy bonito y que invito a todas las personas que tienen la oportunidad de estar en estos espacios que no se los pierdan, que hagan lo posible por explorarlos, por mantenerse en ellos. Es lindo vivirlo, es lindo mantenerlo y es un sacrificio que a veces tienes que hacer, pero que vale muchísimo la pena.